Hola, llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos a esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La Urna de Cristal se abre esta noche para que usted conozca las políticas del Gobierno Nacional en torno a la educación, una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos y por supuesto que genere progreso para Colombia. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a nuestra cuenta de Twitter @urnacristalgov y a nuestro perfil de Facebook Urna de Cristal. Igualmente pueden llamarnos a nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946 y en Bogotá al 220-1808. La moderación de esta teleconferencia estará a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Andrea, muy buenas noches y a todos los colombianos muy buenas noches. Bienvenidos a esta Urna de Cristal TV, el espacio que ha abierto el Gobierno Nacional para la participación ciudadana. Hoy, como usted lo ha dicho, Andrea, un tema muy, pero muy importante para el gobierno, muy importante para el presidente de la República y es las políticas de educación. Por eso, esta noche nos acompaña la señora ministra de Educación, la doctora María Fernanda Ocampo. Ministra, muy buenas noches. Muchas gracias por dedicarnos este espacio. Sé que debería estar con su familia, debería estar allá en sus labores, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a esta Urna de Cristal. Gracias, John Jairo, y saludo de manera muy especial a todos quienes nos están escuchando en este programa tan importante. También nos acompaña en Urna de Cristal la doctora Marta Lucía Villegas, ella es la presidenta del ICETEX. Doctora, también muchas gracias por participar en Urna de Cristal, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por atender las inquietudes de todos los colombianos y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, va a ser una oportunidad muy buena para interactuar con todos los colombianos. Bueno, ministra, antes de darle paso ya a las llamadas que tenemos y a las diferentes preguntas que nos están llegando por las redes, un poco mirar en lo que van en las proyecciones de este año en materia de las políticas de educación, cómo podemos contarle a los colombianos en qué estamos avanzando. Bueno, la política que estamos implementando desde el sector educativo en el gobierno del presidente Santos busca básicamente dos grandes objetivos. El primero de ellos, mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, partiendo desde la educación inicial, niños menores de 5 años, pasando por la educación preescolar básica y media, hasta que se gradúan de bachillerato nuestros estudiantes, hasta llegar a la educación superior y de formación para el trabajo. Y para cada uno de esos niveles educativos estamos desarrollando una serie de estrategias y de políticas que definitivamente van a transformar la calidad de la educación en nuestro país. El segundo gran objetivo que nos hemos propuesto es cerrar las grandes brechas de inequidad. Colombia es un país tremendamente desigual, hay grandes inequidades entre unas regiones y otras, entre unas instituciones y otras, entre unas poblaciones y otras, y eso se ve, y de qué manera, en el sector educativo. Entonces, toda la política de este gobierno está focalizada en cerrar esas brechas de inequidad, y todos los proyectos y programas que estamos desarrollando apuntan a eso, a mejorar la calidad de la educación y a cerrar las brechas de inequidad. Doctora Marta Lucía, en el tema del ICETEX, ¿cómo vamos este año y las proyecciones en lo que tiene que ver con créditos, subsidios, que tenemos unos programas bien importantes? Bueno, el ICETEX ha venido avanzando de manera muy importante con un ofrecimiento de créditos educativos que desde el año pasado, de acuerdo con la promesa del señor presidente Santos, la tasa de interés para estratos 1, 2 y 3 es una tasa real cero que realmente es el IPC. Es una tasa del IPC en época de estudios y de año de gracia. También tenemos subsidios para los jóvenes que necesitan, los más pobres, que requieren un apoyo para sostenimiento, un subsidio que este año es cercano a los 650.000 pesos semestrales.
también con donación de parte del crédito también para los más pobres y becas internacionales, es decir, muchos programas tenemos. Seguramente lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa y dependiendo pues también de las inquietudes que tengan los colombianos. Precisamente tenemos una de las preguntas que hemos recogido en Urna de Cristal a través de los ciudadanos en las calles de Colombia. ¿Por qué la primera infancia se sigue viendo como una etapa de asistencialismo cuando las potencialidades y las habilidades en un proceso pedagógico son tan importantes en esa etapa? La primera infancia tiene que ser explotada por la parte pedagógica, es donde se forma para la vida. Muchas gracias, ministra. Bueno, Sandra, yo quisiera decirle a usted y a todos los colombianos que es política esencial del gobierno del presidente Juan Manuel Santos la primera infancia. Por eso lanzamos este año la política que se denomina De Cero a Siempre. ¿Qué buscamos nosotros a través de esta política? Buscamos dar atención integral de alta calidad a los niños menores de 5 años, los más pobres de Colombia, población vulnerable. ¿Y qué es atención integral? Atención integral es educación inicial de muy alta calidad, es nutrición de buena calidad, es también todos los servicios de salud de buena calidad y por supuesto acompañamiento, afecto, apoyo a estos niños menores de 5 años. Eso es lo que denominamos atención integral a la primera infancia. La meta que tenemos en este cuatrenio es llegar a atender 1.200.000 niños, los más pobres de Colombia, menores de 5 años, con atención integral. Y ahí el componente educativo juega un papel fundamental. Por eso desde el Ministerio de Educación Nacional estamos trabajando, definiendo esos lineamientos pedagógicos para la atención inicial, estamos definiendo unos planes muy agresivos, muy fuertes de formación a nuestros docentes, a nuestros agentes educativos en primera infancia, de tal manera que el componente educativo sea de muy alta calidad. Para ello se creó también la Comisión Intersectorial, donde estamos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el ICBF, el Ministerio de Cultura, todos trabajando juntos para garantizar que a ese niño menor de 5 años, de manera coordinada, las entidades del Estado, lleguemos con una atención integral de muy alta calidad. Ministra, muchas gracias. Y Andrea, ¿tenemos preguntas por las redes? Así es, John Jairo, ya tenemos una pregunta que nos llegó a www.urnadecristal.gov.co desde San Juan de Nepomuceno, Bolívar, y nos la envía Livia Esther Sayas Paternina. Nos dice lo siguiente: soy desplazada y mis hijos estudian en la universidad con un promedio de 3.9. Para poder obtener un crédito de acceso debo tener un fiador y no estar reportado en Data Crédito, pero por el desplazamiento quedé con una deuda bancaria. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos obtengan ese crédito? Doctora Marta Lucía. Bueno, hay algo que es muy importante dentro de los créditos de ICETEX y es que tenemos una línea especial para los desplazados. Cuando ingresen a solicitar el crédito, que puede hacerse a partir de mayo, que se hace la solicitud para el segundo semestre de 2012, se pone allí en el cajoncito donde dice desplazado y nosotros damos una prioridad especial a los desplazados. Cualquier persona puede ser codeudor, lo importante es que tenga un salario mínimo, no se exige propiedad raíz y que no esté reportado. Puede otra persona, digamos, cercana ayudarles, o si los jóvenes entre ellos mismos pueden ser codeudores, porque puede pasar eso, es decir, dependiendo de la edad que tengan, pueden ser ellos mismos un codeudor del otro joven. Eso no está prohibido en el ICETEX. Lo importante es que no estén reportados y que tengan algún ingreso que puedan demostrar, pequeño, pero sí tienen prioridad los desplazados. Pues muy importante reiterar que hay un espacio, o sea, hay una línea especial para el tema de desplazados. Hay una línea especial para los desplazados y tienen prioridad en el ICETEX. Ok. Saludamos a Nancy Barajas en Cali. Nancy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida, su pregunta. Muchas gracias. Para saludar a la ministra y a la doctora Marta. Mi pregunta es la siguiente. Soy de estrato 1 del CISBEN en la ciudad de Cali. Tengo mi hija, cumple 19 años y entró a la universidad ya. Por cosas no pudimos
hacer el puesto, el cupo en la Universidad del Valle para estrato 1 o 2. La metí y estoy haciendo unos abonos a la universidad, pero necesito saber si hay un subsidio de sostenimiento para los jóvenes que no tengan créditos del ICETEX. ¿Qué posibilidad hay para esos jóvenes que no tienen recursos para dirigirse a una universidad, para comprar unas copias, que no tengan nada que ver con el ICETEX? Muchas gracias. Doña Nancy, muchas gracias. No sé, ministra, si en materia de subsidios generales... Sí, precisamente en este gobierno y a partir de este año comenzaron los subsidios de manutención también para aquellos jóvenes que no necesariamente tienen crédito del ICETEX, particularmente a los jóvenes de estrato 1 y 2, de manera que puede usted dirigirse al ICETEX, averiguar por este subsidio que se creó, son 630.000 pesos semestrales, y básicamente lo que buscamos nosotros a través de este subsidio es apoyar a nuestros jóvenes estudiantes, a sus familias, para que puedan asumir algunos costos de mantenimiento, de sostenimiento, sacar fotocopias, comprar algunos libros que les soliciten, les sirven para el transporte, en fin, es un subsidio muy importante que está teniendo alto impacto social. Doctora Marta Lucía, ¿alguna impresión? Porque es muy importante esa disposición en el sentido de que no sea solo para deudores del ICETEX. Doctora Marta Lucía. Sí, yo creo que ya eso es un proceso que se va a establecer este año con el Ministerio, porque era algo que inclusive estaba en el proyecto de ley el año pasado. Podría estar a partir de este segundo semestre del año 2012. Saludamos a Javier García, que nos llama desde Palmira. Sí, buenas noches. Javier, bienvenido. Gracias. Mi pregunta es para la doctora María Fernanda. En el sentido de las jornadas complementarias o extrajornadas con los estudiantes, ¿cómo quedan los docentes frente a las 8 horas laborales y la claridad sobre el tema del tiempo de permanencia de los docentes al interior de las instituciones educativas? Señora ministra. Bueno, con las jornadas extendidas básicamente lo que buscamos nosotros es poderles ofrecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes más tiempo en el colegio, de tal manera que puedan ellos mejorar sus conocimientos, mejorar sus aprendizajes y por supuesto utilizar el tiempo de manera mucho más productiva, porque ese es uno de los problemas que tenemos. En la mayoría o en una gran cantidad de colegios tenemos 2 jornadas, entonces los niños por la mañana estudian y por la tarde no tienen nada que hacer, lo cual pues es un problema pues para ese niño, para ese joven y para la sociedad en general. Entonces, pues estamos nosotros promoviendo las jornadas extendidas y las jornadas complementarias. Aquellos docentes que participen, por supuesto, de las jornadas extendidas, pues básicamente si hay un tiempo adicional que elaboran en la institución, pues se le tendrán que reconocer sus horas extras. Y en las jornadas complementarias estamos nosotros trabajando con las cajas de compensación familiar, con otros aliados, con Coldeportes, para que nos ayuden precisamente a que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan utilizar de manera productiva, de manera sana el tiempo libre, dedicándose a desarrollar alguna actividad deportiva, a través de programas, por ejemplo, también de bilingüismo. Estamos nosotros promoviendo con estas alianzas el aprendizaje de un segundo idioma y también en estas jornadas complementarias estamos promoviendo también todo lo que tiene que ver las actividades culturales. De manera que con las Secretarías de Educación estamos trabajando para que nuestros niños puedan tener mucho más tiempo y jóvenes también pueden utilizar de mejor manera el tiempo después de que termina su jornada en el colegio. También tenemos más preguntas en la página web y también por las redes sociales, Andrea. Así es, John Jairo, pero antes queremos recordarle a nuestros televidentes las líneas a las que se pueden comunicar: 018.000 111945 y 018.000 111946 en todo el país y en Bogotá a la línea 220-1808.
Tenemos muchísima actividad durante toda esta semana en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co y tenemos esta pregunta muy destacada de María del Pilar Aguilar en La Cumbre, Valle del Cauca. Ella nos dijo lo siguiente: quiero saber por qué a mis hijos les están cobrando un carné estudiantil y el restaurante en la sede La Aventura si habían dicho que era gratis. Ministra, la pregunta de María del Pilar. Bueno, María del Pilar, quiero decirle a usted y a todos los colombianos que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos implementamos la gratuidad universal para el sistema educativo oficial, desde el grado 0 hasta el grado 11. A ningún padre de familia le pueden cobrar cuando vaya a matricular a su hijo o a su hija en el colegio, en una institución educativa oficial, no le pueden cobrar ni la matrícula, ni pensión, ni los costos educativos. ¿Y qué son costos educativos? Son precisamente los carnet, derechos de grado, certificaciones, que antes se cobraban en los colegios. Entonces, si algún padre de familia les está cobrando por estos conceptos, lo primero que tienen que hacer es poner la denuncia, presentar la denuncia ante la Secretaría de Educación del municipio o del departamento para que se inicie la investigación correspondiente. Y si no les paran bolas, por favor comuníquese directamente con el Ministerio de Educación para nosotros pues ponernos en contacto con el secretario de Educación y realmente avanzar en el proceso de análisis de esta situación en particular. Yo quiero decirle a todos los colombianos que esta decisión que se tomó en materia de política educativa es muy importante en términos de equidad social, porque eso va a permitir que los padres de familia que no mandaban a sus hijos porque no tenían cómo pagar 20.000 o 50.000 pesos por matrícula o por pensiones en una institución educativa oficial, ya lo pueden hacer. Ya el factor económico no es motivo para que todos los padres de familia no envíen a sus hijos a estudiar. Esta política beneficia a más de 8.600.000 niños y jóvenes a nivel nacional, de manera que es un gran avance en materia de equidad social. Y digamos, en el caso de que se compruebe, como el que la señora María del Pilar habla, de que ya le cobraron el carnet estudiantil y eso se reintegraría esos recursos. Después de que se haga la investigación por parte del secretario de Educación y se comprueba que es cierto, sí, pues lo primero que tienen que hacer es devolverle la plata al padre de familia. Y lo segundo, el secretario de Educación está obligado pues a iniciar pues todo un proceso disciplinario frente a ese rector o a ese funcionario en el colegio, porque finalmente todos somos servidores públicos y todos tenemos que cumplir la ley. Este ya será un caso que será investigado directamente por el ministerio mañana, que nos llegó por las redes. Exactamente, identificaremos exactamente dónde se está presentando el caso, nos comunicaremos con el secretario de Educación para que inicie el proceso de investigación y estaremos muy pendientes del desarrollo del mismo, porque la gratuidad en el sector educativo tiene que ser una realidad. Y ahí el papel de los padres de familia es fundamental, precisamente denunciando esos casos en esos colegios donde se les está cobrando algo por lo cual no pueden cobrar. Yo quiero además darles una información muy importante para que los padres de familia sepan. Como antes en los colegios se le cobraba algo a los padres de familia por matrícula o por pensiones y ya no lo pueden cobrar, entonces desde el ministerio les estamos girando directamente a las escuelas, a los colegios de Colombia oficiales, unas cifras muy importantes. Quiero decirles que este año a los distintos colegios a nivel nacional les estamos girando 525.000 millones de pesos por concepto de gratuidad, mucho más del doble de lo que les giramos el año inmediatamente anterior. ¿En qué pueden invertir estos rectores estos recursos que les está llegando ya a todos los rectores de todas las instituciones educativas? En distintos conceptos que ayudan a mejorar la calidad de la educación, mejoramiento de infraestructura física en el colegio, en fin, en todos aquellos aspectos que puedan mejorar, ayuden a mejorar la calidad de la educación. Entonces, el llamado que yo le hago a los padres de familia es que estén muy vigilantes, vayan al colegio, averigüen cuánto le giramos a cada rector y que debe estar ya consignado en el Fondo de Servicios Educativos. El rector tiene que presentarle al Consejo Directivo, donde hay padres de familia, todo un plan de inversión y de gasto de esos recursos, que en la mayoría de los casos supera en más de un 100% lo que le giramos al colegio. Y el llamado es que estén muy vigilantes los padres de familia para garantizar que esos recursos se inviertan de manera transparente. La denuncia sí es fundamental. Saludamos a Noralba Marmolejo en Tuluá Valle. Noralba, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta.
Bueno, es para la ministra. Adelante. Bueno, que esta pregunta es para la ministra y le doy una sugerencia más que todo, en bien de toda la comunidad y el pueblo estudiantil. Bueno, yo quisiera, y no solo yo, sino muchos padres de familia, yo converso con ellos y yo he subido líderes de las escuelas, de los colegios, porque también estudian mis hijas, que por qué no vuelven otra vez a dar la materia de urbanidad, ya que eso nos trae muy buenas relaciones desde la misma casa, desde la primaria hasta el bachillerato, y sirve también para el comportamiento del respeto de los hijos hacia los padres, también los valores, enseña muchas clases de valores y para tener el respeto hacia los demás y no estar hoy en día como porque por todo pues son guerras, pleitos en los mismos estudiantes. Es una materia muy importante, la urbanidad debería de volver otra vez. Muchas gracias, doña Noralba, ministra. Bueno, doña Noralba, usted tiene toda la razón y esa preocupación que usted expresa es exactamente la preocupación que tenemos en el Ministerio de Educación Nacional. Cuando uno mira y examina cuál es la política de calidad que estamos nosotros implementando y promoviendo desde el Ministerio, dice que principalmente nuestro sector educativo debe ser capaz de formar mejores seres humanos con valores, con principios éticos, que respeten lo público, que respeten los derechos humanos y que aprendan a vivir en paz. Y por supuesto tiene que ser competitiva en un mundo cada vez más global. Entonces, precisamente, el formar buenos seres humanos, seres respetuosos, seres que aprendan a convivir, es una de las políticas esenciales que estamos promoviendo desde el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos apoyando no a través de cátedras específicas como en el pasado, sino a través de proyectos pedagógicos transversales que comienzan desde el grado 0 cuando entra el niño al colegio y que deben terminar cuando se gradúa el estudiante en bachillerato. Entonces son proyectos pedagógicos que se desarrollan y que promueven los derechos humanos, la convivencia pacífica, la educación sexual y reproductiva, pero no con cátedras ni con clases específicas, porque uno no aprende a ser mejor ser humano pues a través de una cátedra de 2 a 3, sino a través de diferentes actividades pedagógicas que lo van formando a uno. De manera que quiero decirle que esto es parte esencial de la política educativa y por eso tenemos todo un portafolio de proyectos de apoyo a nuestras escuelas, a nuestros colegios, a través de las secretarías de educación que son las responsables de administrar la educación, precisamente para que se implementen estos proyectos pedagógicos en todas las instituciones educativas oficiales de nuestro país. Urna de Cristal TV es el espacio diseñado por el gobierno para la participación ciudadana. Veamos esta pregunta que hemos recogido en las calles de Colombia. ¿Por qué el ICETEX tiene que cobrarnos a nosotros los estudiantes intereses sobre los préstamos educativos si la educación pues en principio debería ser gratuita? Doctora Marta Lucía. Bueno, como lo mencionábamos ahora, desde diciembre de 2010 se implementó en el ICETEX que en época de estudios y año de gracia para los estratos 1, 2 y 3 que corresponden al 97% de nuestros usuarios, solo se les cobra el IPC, es decir, para este año el IPC del año pasado fue el 3.72%, es decir, que eso es lo que se cobra, que realmente es solo el valor del dinero en el tiempo, solo es el capital y lo que vale el dinero en el tiempo para no perder el valor del dinero, pero el gobierno nacional nos subsidia la tasa de interés. Es decir, las personas en el ICETEX no tienen que pagar nada más distinto pues a lo que es el evitar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, que es el IPC. Al terminar sus estudios y un año de gracia en el crédito Access y en el crédito mediano plazo, desde el momento en que empieza el crédito, solo es el IPC. Ahora, cuando ya terminan, a un año de gracia y ya están trabajando, ya la tasa de interés obviamente ya está en IPC más 4 puntos para las técnicas y tecnológicas y en IPC más 8 puntos para los universitarios hasta hoy. Es decir, esa es digamos, la política que existe hoy día. Pero lo importante es que en época de estudios no se acumulan intereses. Durante la carrera no hay cobro de intereses. Y además yo quisiera adicionar algo, y es, antes existía lo que se denominaba la cuota mensual, donde se pagaba una cuota mensual
de cultura de pago, donde los estudiantes que estaban pues todavía desarrollando sus estudios en cualquier carrera técnica, tecnológica o universitaria, mes a mes les tocaba pagar algo porque formaba parte de la creación de esa cultura de pago. Y para muchos jóvenes muy pobres era muy difícil hacer ese pago mensual. Pues bien, a raíz de la decisión que toma este gobierno, se elimina esa cuota mensual que tenían que pagar durante la época de estudio, mientras nuestros estudiantes estén estudiando y hasta que se gradúen, y después de que se gradúen, un año después, no tienen que pagarle un solo peso al interés, al ICETEX, ni amortizar, ni por amortización de capital, ni por intereses, solamente hasta después de que se gradúen, un año después, tienen periodo de gracia. Okay. Saludamos a Viviana Holguín en Pereira. Viviana, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo me le va, ministra de Educación? Mira, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estudié la primera infancia hace 2 años en el SENA, y es un estudio muy bien preparado porque uno estudia para los niños. Pero mi pregunta es lo siguiente, es que yo ya soy muy adulta y yo quisiera, si en las universidades para uno hay también un descuento para yo estudiar de pronto pedagogía infantil. Bueno, las universidades son totalmente autónomas, las instituciones de educación superior son totalmente autónomas para fijar el costo de los distintos programas que ofrecen. Entonces eso forma parte de la autonomía de las instituciones de educación superior, pues el definir, en primer lugar, qué tipo de programas ofrecen y en segundo lugar, cuál es el costo asociado a las matrículas de los distintos programas que ofrecen. De manera que en lo que tiene que ver con primera infancia en particular, pues estamos trabajando con el SENA, definiendo nosotros los lineamientos pedagógicos que debe tener la formación que da el SENA para aquellos agentes educativos que tienen que trabajar con los niños y niñas menores de 5 años en la primera infancia. Y también con nuestras universidades que ofrecen licenciaturas y con las instituciones de educación superior, las estamos acompañando para que mejoren la calidad de esas licenciaturas que después van a trabajar en programas específicos apoyando la primera infancia. Pero en lo que tiene que ver particularmente con el costo de la matrícula o de los estudios, pues eso sí forma parte de la autonomía de cada institución. Andrea, más preguntas para redes. Así es, John Jairo. La siguiente pregunta nos llega desde la ciudad de Cartagena y nos la envía Abel Quintana Pérez. Nos dice lo siguiente: ¿por qué si hay instituciones educativas que tienen tantas carencias y sus estudiantes tantas privaciones por su pobreza, se les exige el mismo resultado en las pruebas saber frente a los que tienen todas las dotaciones y comodidades? Ministro. Sí, a ver, don Abel, lo que queremos nosotros desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, es que todos los niños, no importa su condición económica, no importa sus niveles de pobreza, todos tengan una educación de buena calidad, porque nada genera más inequidad y más pobreza que una educación de mala calidad. Por eso entonces nosotros hacemos evaluaciones de todos nuestros niños en 5º grado, 9º grado y 11 grado y se aplican las mismas pruebas a nivel nacional en todas las instituciones para saber en qué ciudades, en qué municipios, en qué instituciones los resultados en términos de aprendizaje son más bajos. ¿Dónde están esos colegios donde los niños están aprendiendo menos? No importa su condición económica, porque todos deben tener altos niveles de aprendizaje. Por eso el Gobierno Nacional, el Ministerio, ha venido desarrollando lo que se denomina el Programa para la Transformación de la Calidad, Todos a Aprender. ¿Qué hemos hecho nosotros? Colombia, para que todos ustedes sepan, tiene más de 13.700 establecimientos educativos oficiales y de ellos hay 3.000 que tienen los resultados más pobres los niños en materia de aprendizaje y son los niños más pobres en las regiones más pobres, con los padres de familias más pobres, con los más pobres aprendizajes. Entonces se está perpetuando la pobreza ahí. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el Ministerio? Focalizamos esas 3.000 escuelas y estamos llegando a esas 3.000 escuelas con un programa de acompañamiento integral, porque solamente si focalizamos todos los esfuerzos en esas escuelas vamos a lograr que esos niños que han tenido los mejores, que están en serias dificultades económicas, pues puedan tener acceso a una educación de calidad. ¿En qué consiste el programa? Pues en primer lugar, estamos llegando con componente pedagógico de alto nivel, estamos entregándole
textos escolares totalmente gratuitos de matemáticas y de lenguaje a más de 2.300.000 niños, todos que estudian en la básica primaria, en este programa de apoyo integral. Estamos llegando con un programa de formación docente a los maestros y a las maestras que enseñan matemáticas y lenguaje en estos 3.000 establecimientos educativos, con un acompañamiento con tutores que son también maestros del sector oficial que han tenido alto desempeño y están llegando al aula de clase, a los colegios oficiales que forman parte de este programa a acompañar a estos docentes para que mejoren sus aprendizajes y también su práctica en el aula de clase y puedan los niños tener mejores aprendizajes. A estos 2.300.000 niños de este programa estamos llegando también con alimentación escolar. Les tenemos que garantizar a estos niños alimentación escolar totalmente gratuita y estamos pues trabajando con el ICBF para que así sea y con la entidad territorial. Estamos llegando también con transporte escolar porque si no se les da el transporte escolar estos niños desertan del sistema y también con un plan de mejoramiento de la infraestructura escolar. Entonces es un programa de acompañamiento integral. Como les digo, ya adquirimos más de 8.800.000 textos escolares de matemáticas y de lenguaje para estos 2.300.000 niños que están estudiando primaria para sus clases de matemáticas y de lenguaje. Y estas escuelas están en 608 municipios de Colombia. Entonces, programas y estrategias que además tienen que durar en el largo plazo son las que van a permitir poco a poco que estos niños, los más pobres de Colombia, que están teniendo la calidad de la educación más pobre, puedan mejorar sus niveles de aprendizaje. Muy bien, saludamos a Gloria Murcia en Bogotá. Gloria, muy buenas noches. Muy buenas noches. Quería hacerle una pregunta a la señora ministra. ¿Cómo un estudiante puede acceder a los subsidios de los cuales ella habló hace un momento? ¿ICETEX? Okay. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias. Habla un poco sobre el tema de los subsidios de sostenimiento. Ministra o doctora Marta. Sí, realmente hoy los subsidios de sostenimiento están asociados al crédito educativo, es decir, la persona puede pedir un crédito así sea pequeño, así sea de 100.000 pesos que le valga la matrícula o pues si está en una entidad pública. Y si tiene las condiciones de ser en el CISBEN 3, metodología 3, tiene puntaje hasta 52 puntos o 47 puntos es en el área rural, tiene derecho a ese subsidio. Está hoy día asociado al crédito realmente, pero pues en el análisis que se ha venido haciendo con el ministerio, pues tenemos que hacer un estudio sobre el número de jóvenes que estarían en la condición, digamos, no teniendo el crédito, que estuvieran en esa condición para ver los recursos que habría que solicitar sobre ese subsidio. Entonces, hoy día está asociado al crédito, pero el crédito puede ser pequeñito, de tal manera que la persona, si necesita el subsidio y está estudiando, pues hace esa solicitud de crédito, así está en la pública y tiene derecho al subsidio, que inclusive con el subsidio hasta puede pagar parte del crédito si quisiera. Recordemos de cuánto es el subsidio, doctor. 650.000 pesos para este año y cada año sube el IPC, cada año sube el IPC y se da durante toda la carrera. Digamos, y este se da durante toda la carrera. La persona que recibe el primer subsidio puede recibirlo el resto hasta que termine su carrera. Se le gira la cuarta parte cada mes durante los 4 meses de estudio, se le va abonando, se le entrega una tarjeta de débito que no tiene costo ninguno, puede hacer 4 retiros en el mes, de tal manera que le alcanza para pasajes, para fotocopias, y es algo que realmente es revolucionario para estos estudiantes. Y es un programa que es único por primera vez en Colombia. Y esté donde esté estudiando, la persona puede tener acceso a este subsidio. Sí, y ¿cómo sabe uno si tiene derecho al subsidio? Entren a la página web www.icetex.gov.co. Ahí consultan cuáles son las condiciones que requieren. Luego entran a la página web del DNP, de la Dirección Nacional de Planeación. Ahí buscan
la parte del CISBEN Metodología 3 y miran el puntaje que tienen, se busca con el documento de identidad. Si están dentro de ese puntaje que aparece en la página web del ICETEX, tienen derecho a ese subsidio, y fuera de tener derecho a ese subsidio, al tener el crédito, tienen la condonación de la cuarta parte de la deuda solo por graduarse. Es decir, que tienen 3 subsidios: el subsidio a la tasa, el subsidio al sostenimiento y el subsidio a la matrícula. Pues lo cierto es que la decisión del gobierno es que eso se amplíe a no deudores del ICETEX también, estudiantes que no tengan necesariamente deuda con el ICETEX. Eso sí es una decisión del gobierno ya. Así es, y eso es lo que hemos venido nosotros promoviendo precisamente el año pasado cuando se dio el gran debate alrededor de la reforma de la educación superior. Ese era uno de los temas que estaba precisamente contemplada en esa iniciativa, y era que se pudieran ampliar los subsidios de manutención también a aquellos estudiantes que pues lo requerían, así no tuvieran crédito del ICETEX. Entonces ello sigue vigente dentro de la agenda del Ministerio, del Gobierno Nacional, y esperamos nosotros pues poderlo implementar lo más prontamente posible. Andrea. La siguiente pregunta que nos llegó a nuestra página web de Urna de Cristal nos la envía Víctor Hugo Herrera desde Cali, en Valle del Cauca. Nos dijo lo siguiente: ¿podría el gobierno ampliar la educación, por ejemplo, en competencias culturales, deportivas y artísticas? Muchos jóvenes tienen talento en estas áreas, pero se pierden porque no encuentran respaldo. Víctor, la pregunta de Víctor es muy oportuna, más de algo que pasó esta semana. Así es, Víctor. Quiero decirles que obviamente lo que buscamos nosotros desde el Ministerio de Educación es que nuestros niños y jóvenes puedan tener una educación integral. Y por supuesto el desarrollo de todas esas competencias culturales, deportivas, es absolutamente importante en el desarrollo de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Quiero decirle que esta semana el presidente Santos lanzó un programa maravilloso que se denomina Supérate. Son las olimpiadas o competencias, tanto en el campo deportivo como también en el conocimiento. A través de estas olimpiadas o competencias Supérate, van a poder participar en lo que tiene que ver con competencias del conocimiento. Van a poder participar todos los colegios de Colombia, todas las instituciones educativas, las públicas, las privadas, y vamos a evaluar para los jóvenes y niños de 5º grado, de 9º grado y grado 11, sus conocimientos en matemáticas, en lenguaje, en ciencias y también en inglés. Los reconocimientos son maravillosos para quienes resulten ganadores, no solamente los niños y los jóvenes, sino también los docentes y también los colegios. Y quiero decirles que las competencias comienzan primero en el colegio. Después hay competencias en el mismo municipio, se escogen los mejores estudiantes, después compiten en el departamento, después compiten las regiones entre sí y por último llegan a la gran final. Sí. Eso en materia de conocimiento. Y en el campo deportivo, pues van a competir nuestros jóvenes y nuestros niños en 7 disciplinas deportivas en más de 600 municipios. Es un programa extraordinario gracias a una alianza entre Coldeportes y el Ministerio de Educación Nacional, donde además vamos a fomentar las jornadas escolares complementarias para poder que nuestros niños y jóvenes, cuando terminen su jornada académica, puedan entonces ir a los centros deportivos o en los mismos colegios a prepararse para estas grandes olimpiadas. Los premios son maravillosos, con solo decirles que el presupuesto que se tiene asociado es cercano a los 90.000 millones de pesos. Muy bien. Yesid Díaz en Soledad Atlántico, muy buenas noches. Don Yesid. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a su pregunta. Mi pregunta es para la ministra. Señor, si quiere, le puede bajar don Yesid un poquitico allá a su televisor, porque es que se filtra el sonido. Si quiere bajarle un poquitico y adelante con su pregunta. Listo, ok. Mi pregunta es para la ministra. Hay rectores que están cambiando la figura de matrícula por una donación. ¿Es legal eso de estar pidiendo una donación a los padres de familia? Muy bien, don Yesid, muchas gracias.
le recomiendo no retirarse de la línea porque tengo alguna duda adicional, pero ministra, muy importante. Sí, muy importante, don Yesid, eso que usted está comentando. Mire, la gratuidad es total y sencillamente no se pueden inventar figuras que lo único que hacen es tratar pues de evadir las disposiciones de carácter legal, y no solamente evadirlas, sino transgredir lo que dice la norma. Entonces yo le diría a don Yesid que nos dejara más adelante, pues a través del programa, todos los datos del colegio donde esto está sucediendo, de tal manera que nos podamos nosotros comunicar con el secretario de Educación del municipio o del departamento para que inicie la investigación correspondiente. La gratuidad es total, entonces no está permitido que se haga trampa y que se busquen otros mecanismos sencillamente para cobrarle a los padres de familia algo por lo cual no se puede cobrar, porque a ese colegio donde están cobrando a través de distintos mecanismos les estamos enviando unos recursos muy importantes, más del doble de lo que le giramos el año inmediatamente anterior, precisamente para que no les cobre ni un solo peso a los padres de familia. Muy bien, pues ahí vamos a tomar los datos de don Yesid y a través de las oficinas de comunicaciones de ustedes precisamente les llegará la información. Así Saludamos a Gladys Vargas en Madrid, Cundinamarca. Gladys, muy buenas noches. Gladys, creo que hemos perdido la comunicación y tenemos también preguntas que hacen los ciudadanos en las calles de Colombia. ¿Por qué es tan complicado que nos aprueben a nosotros los estudiantes los créditos en el ICETEX y muchas veces los niegan y por esta razón nosotros desertamos? Muchas gracias. Esta es una pregunta de Alison Pérez, doctora Marta Lucía. Bueno, Alison, el ICETEX aprueba un número muy importante de créditos. Este año estamos aprobando alrededor de, yo creo que vamos a llegar a los 90.000 créditos nuevos aprobados. En esos créditos, pues nosotros pedimos buen desempeño académico del estudiante, también premiamos si van a instituciones acreditadas o a programas acreditados de calidad, porque nos interesa la calidad muchísimo, como lo ha dicho la ministra. También premiamos el ir a programas técnicos y tecnológicos. Prácticamente todo el que escoge un programa técnico o tecnológico tiene aprobación del crédito, de tal manera que hay muchas oportunidades. Yo invito a que se presente ahora en mayo, que volvemos a abrir la convocatoria. Hay muchas oportunidades, pero hay que ser buen estudiante y también ir a buenos programas de calidad. Este año hay disponibilidad de recursos para 90.000 nuevos créditos. Y renovar más de 250.000. Más de 250.000. Sí. Renovación 250.000, nuevos más de 90.000. Sí, 90.000 alrededor de 90.000. Saludamos a Janet Ramírez en Duitama. Janet, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos pues participar de una manera activa con la ministra y con la directora del ICETEX. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que pues estamos ahorita apoyando lo que es la primera infancia. Nosotros, yo trabajo con primera infancia como madre comunitaria. Nosotros en este momento pues estamos buscando una profesionalización. Lo que nos ha dado el SENA ha sido pues potencialmente importante para nuestra labor, pues nosotros estamos buscando una profesionalización. Dentro de esa profesionalización pues tenemos muchas alternativas, pero pues nos hemos encontrado que por lo menos nosotros no tenemos como una línea especial dentro del ICETEX, de manera que a nosotros pues los costos se nos bajen un poco más de lo que vale pues un semestre en una universidad. No sé si el ICETEX y de pronto el Ministerio estén en este momento formalizando algún tipo de línea especial para lo que somos las madres comunitarias. Muchas gracias, doña Yané. Bueno, ministra, hay varios componentes: profesionalización de las madres comunitarias y si hay alguna especie de recursos, líneas de crédito, subsidios para que esas personas puedan acceder a estos estudios superiores. Sí, evidentemente, si nosotros queremos que la atención a nuestros niños menores de 5 años sea de alta calidad,
Tenemos que trabajar con nuestras madres comunitarias, precisamente dándoles formación, dándoles capacitación para que se puedan cualificar. Y ahí el SENA en particular ha sido un aliado muy, muy importante, y desde el ministerio, insisto, nosotros estamos definiendo esos lineamientos de carácter pedagógico que deben tener esos programas de formación. Para poder acceder una madre comunitaria o en fin cualquier persona que quiera realizar un estudio técnico o tecnológico alrededor de la primera infancia, pues por supuesto que pueden acceder al financiamiento que ofrece el ICETEX, que como ya lo decía la doctora Marta Lucía, pues para los estudiantes que acceden a créditos en carreras técnicas y tecnológicas tienen un tratamiento totalmente preferencial. Yo quisiera que la doctora Marta Lucía recordara nuevamente cuáles son esas condiciones. Sí, gracias, ministra. Sí, efectivamente, quienes se presentan a programas técnicos y tecnológicos, nosotros aprobamos, yo diría que el 100% de las solicitudes, absolutamente todas, con una tasa que ya dijimos, una tasa que solo es el IPC, es decir, que es una tasa totalmente subsidiada por el gobierno nacional, que tiene pues muchas posibilidades de estar en las mejores instituciones, en programas técnicos y tecnológicos, pero también, bueno, yo pienso que es interesante la propuesta para hablarla con el director del ICBF, con el doctor Molano. De pronto podemos conseguir unos descuentos especiales de las universidades, convocar a las universidades para un descuento especial para las madres comunitarias, que vaya asociado con el crédito educativo y que tengan un trato preferencial. Eso de pronto, ministra, creo que puede ser muy bueno. Muy buena para trabajar conjuntamente con el ICBF. Y si se logra hacer, hacemos lanzamiento aquí en Urna de Cristal, porque fue producto de una participación es de las recomendaciones ciudadana. que surgieron aquí Exacto. en este contacto tan importante con la comunidad. Y ministra, de pronto usted que haga el lanzamiento de las becas esas importantes para formación de docentes. De formación de docentes. Sí, la doctora Marta Lucía me está recordando una decisión muy importante en términos de política que tomamos conjuntamente con el presidente Juan Manuel Santos. Hace unas 3 semanas, precisamente, con la directora del ICFES, dimos a conocer a todo el país el resultado de las pruebas Saber Pro, que son las que se aplican a nuestros jóvenes estudiantes que ya están próximos a graduarse a nivel nacional de una carrera técnica, tecnológica o de una carrera universitaria. Se evaluaron 176.000 jóvenes que fueron los que presentaron pues la prueba de todas las carreras. ¿Y qué evaluamos en esa prueba? Lo que se denominan competencias genéricas. Son competencias que cualquier profesional debe tener, no importa qué carrera haya estudiado. ¿Cuáles son esas competencias? Debe tener muy buena comprensión lectora, debe saber escribir y comunicarse pues a través de la escritura, debe tener conocimientos en inglés adecuados para poderse desempeñar en un mundo cada vez más global, y se evalúan también su razonamiento cuantitativo, es decir, cómo con el uso de las matemáticas es capaz de solucionar problemas sencillos, elementales o con diversos niveles de complejidad que se presentan en la cotidianidad. Pues bien, desafortunadamente, y es motivo de gran preocupación para el ministerio, encontramos nosotros con base en estas pruebas que a los jóvenes, a los profesionales que peor les fue en estas pruebas fue precisamente a los jóvenes que están próximos a terminar una carrera asociada a la educación. Y estos jóvenes pues son los futuros maestros de Colombia. Con excepción de escritura, de la competencia en escritura, en las otras 3 competencias que se evaluaron, realmente los resultados estuvieron muy por debajo del promedio nacional. Entonces, ¿qué decidimos desde el Ministerio de Educación conjuntamente con el ICETEX? Crear una línea de crédito, de beca crédito, exclusivamente para los bachilleres que decidan estudiar un programa de licenciatura, que decidan como opción de vida ser maestros. Pero ¿a quién les van a llegar estas becas crédito? Les van a llegar estas becas créditos y están dirigidas al 20% de los mejores estudiantes de bachillerato que tengan los más altos puntajes del ICFES, de las pruebas Saber 11 cuando se gradúan de bachillerato.
porque también hemos encontrado que quienes ingresan a estudiar una licenciatura son los que han tenido unos puntajes muy bajos en las pruebas Saber 11. Las condiciones son... Las condiciones estudiar son, licenciatura. Primero que decían estudiar licenciatura, pero tienen que estudiar esa licenciatura en un programa que tenga acreditación de alta calidad, porque lo que queremos es formar a nuestros futuros maestros en programas que estén acreditados y que garanticen una muy buena calidad. Entonces, lo primero es, ¿quiénes pueden participar? Los mejores bachilleres que están en el 20% más alto de los resultados de las pruebas ICFES cuando se gradúen de bachillerato, punto número 1. La segunda condición es que tienen que ingresar o pasar en un programa, en una carrera de licenciatura que tenga acreditación de alta calidad. Lo tercero, cuando ese joven termine su programa de licenciatura exitosamente, se le condonará el 100% del valor del crédito que le otorgue ICETEX. Es decir, el gobierno colombiano va a invertir en nuestros jóvenes bachilleres, en los mejores de Colombia, para que opten como opción de vida el ser maestros. Y la cuarta condición es que hemos definido que para este año otorgaremos 1000 becas crédito. Entonces el llamado es a los jóvenes y niñas, a los bachilleres que se están graduando, pues ahorita en este primer semestre, y a los que se gradúen de aquí en adelante en el segundo semestre también, que se presenten al ICETEX para acceder a estos recursos, a esta beca crédito, donde, insisto, cuando terminen exitosamente su licenciatura, se les condonará el 100% del valor del crédito. Muy bien, ¿Y quiénes pueden participar? El 20% de los mejores bachilleres de los que saquen el puesto del puesto 1 al puesto 200. Exacto. Cuando presentan el ICFES, le sale qué puesto ocupó. Los jóvenes ocupan del puesto número 1 al puesto 1000. Exactamente, es el primer quintil. La primera exactamente, la primera cohorte es el 20% del primer quintil. Muy bien, muy buena noticia. Saludamos. Es una noticia realmente muy importante, porque lo que queremos es precisamente que nuestros maestros pues tengan las mejores competencias para formar nuestros niños y nuestros jóvenes. Saludamos a Javier Cruz en Albania, Guajira. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ministra. Buenas noches, Javier. Le hablo de la Princesa Negra de la Guajira, Albania. Mi inquietud y la de muchos de mis coterráneos es que aquí en nuestro municipio existe un internado guayú inaugurado aproximadamente un año, y este es caracterizado por ser uno de los mejores en tecnología de Latinoamérica, y es la hora que aún no ha iniciado clases por falta de transporte y alimentación. Nuestra alcaldesa ha gestionado en Bogotá, pero aún no le dan respuesta. ¿Qué sabe usted de esta temática? Don Javier, muchas gracias por su pregunta, ministra. Sí, don Javier, eso que usted menciona, pues obviamente está siendo tramitado y analizado en el ministerio conjuntamente con Planeación y con el Ministerio de Hacienda y obviamente con los alcaldes y gobernadores que están muy pendientes de este tema. Particularmente en La Guajira y en otros departamentos productores de regalías, pues una parte del transporte y de la alimentación la financiaban con recursos de regalías. Como se transforma todo el sistema de regalías en el país para que esos recursos que nos pertenecen a todos los colombianos no se queden solamente en unos departamentos, sino que haya mayor equidad y lleguen a todos los rincones de Colombia, pues estos departamentos y estos municipios en particular que recibían estas regalías directas en sumas muy importantes, pues se vieron afectados en este comienzo del año. Obviamente cuando los departamentos decidan, porque los recursos le pertenecen a ellos, que parte de esos recursos se deben invertir en educación, lo cual se hará más o menos en el mes de mayo o en el mes de junio cuando se presenten los proyectos, pues obviamente allí habrá recursos para financiar estos rubros. Pero en el entretanto hay que solucionar el problema. Entonces el Ministerio de Hacienda, trabajando con Planeación Nacional, han encontrado unos recursos o han asignado unos recursos del presupuesto general de la Nación
para poder llegar a estos municipios y en este periodo de tiempo, que es donde tenemos ese bache, por llamarlo de alguna manera, poder financiar tanto ese componente de transporte escolar como también un componente de alimentación escolar. Entonces ya se asignaron 30.000 millones de pesos del presupuesto general de la Nación que se van a distribuir entre los distintos municipios y departamentos para financiar de manera transitoria este componente que usted menciona particularmente de transporte escolar. Andrea, más preguntas. John Jairo, la urna de cristal sigue llegando a todos los rincones del país, por ejemplo a Tauramena, Casarare, desde donde Luis Emilio Patarroyo nos escribe la siguiente pregunta. Soy rector de una institución rural. Tengo dificultad para sostener a un equipo de trabajo, pues los docentes con experiencia solicitan traslado a áreas urbanas. Les significa un aumento en sueldo al no pagar transporte rural. Muchas gracias, ministro. Bueno, yo quiero decirle al señor rector que precisamente nuestros docentes que trabajan en el sector rural en zonas de difícil acceso tienen una bonificación adicional, un incremento del 15% con respecto a lo que recibe algún otro docente o directivo docente. Entonces es muy importante ver si esas escuelas están en el sector rural, en una zona de difícil acceso, y si es así, entonces lo que se tiene que hacer es tramitar esa circunstancia en particular ante la Secretaría de Educación del departamento, de tal manera que se pueda entonces hacer ese reconocimiento adicional en materia de mayores ingresos salariales, porque hay ese reconocimiento precisamente para las zonas rurales de difícil acceso, que es un 15% adicional, pero eso tiene que estar previamente certificado, por supuesto, y reconocido por la Secretaría de Educación. Bueno, vamos a dar paso a las últimas preguntas a Gladys Vargas en Madrid, Cundinamarca. Gladys, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es fuera tan amable para...? Gladys. Sí, señor, para hacer una pregunta a la doctora Marta, si es tan amable. Sí, señora, bienvenida. Doctora Marta, me inquieta muchísimo saber cuándo se puede iniciar los créditos para el segundo semestre, el trámite para créditos de segundo semestre y a través de qué medio lo puedo hacer. Sí, los créditos para el segundo semestre lo abrimos el lunes de la segunda semana de mayo. El primer lunes de la segunda semana de mayo se abren los créditos que van a estar abiertos hasta agosto. Ahí en la página web, a partir de, digamos, de esos días, usted consulta los calendarios, porque hay calendarios diferentes dependiendo de las universidades. Las universidades escogen dos fechas para ser adjudicados y en ese tiempo pues hay que hacer las solicitudes. En la página web se hace todo el proceso sin necesidad de llevar documentos a ninguna parte. Es la ventaja del crédito nuestro, que no hay que llevar documentos a ninguna parte. Nosotros hacemos ya el análisis directo y por la misma página web le informamos sobre la aprobación del crédito. Ya va a la institución educativa, lleva los documentos, allá reclama también lo que debe firmar en el pagaré y los documentos adicionales y ya se le gira directo a la universidad. Entonces, a partir de la primera semana de mayo, esté pendiente que se abren los créditos de segundo semestre. A propósito, una pregunta aquí de Jason Varela sobre el tema de las oportunidades para estudios internacionales, para el tema del ICETEX. ¿Hay algo especial sobre ese tema, doctora? Claro, es muy importante y pues la verdad que yo aconsejo que miren el portal del ICETEX porque hay tantas oportunidades. Mire, hay más de 1000 becas internacionales que se pueden acceder, casi todas ellas de posgrado, hay de cursos cortos en más de 40 países, muchas de ellas incluyen todo, pasajes, estadía, gastos adicionales, matrícula, hay otras que cubren una parte. Entonces usted entra a programas y becas internacionales, hace clic ahí, usted despliega toda la oferta que hay, hace clic en cualquiera de ellas y le despliega los requisitos que tiene, los tiempos en que se tiene que presentar y todo se hace por la web, absolutamente todas las operaciones del ICETEX, desde solicitudes de créditos, de becas, los pagos, los recibos de pago también están en la web, está absolutamente todo de tal manera que no tiene
tiene que desplazarse a ninguna parte. www.icetex.gov.co. Muy bien. Bueno, ministra, ya para terminar, tengo esa pregunta que llegó aquí por las redes de Jair F. Castro. ¿En qué va la construcción de la nueva reforma a la educación y el diálogo con los sectores interesados, ministra? Sí, hemos venido nosotros convocando desde finales del año pasado, conjuntamente con el señor presidente de la República, a todos los actores de la sociedad, a todos los actores de la comunidad académica, para que se vinculen de manera decidida, comprometida, de forma propositiva a esta gran discusión de lo que debe ser la política pública con visión de largo plazo para la educación superior en nuestro país. Estamos convocando a todos los rectores de las instituciones educativas de educación superior, tanto públicas como privadas, de las instituciones técnicas, tecnológicas y de las universidades. Estamos convocando a todos los docentes, a todos los profesores, a todos los estudiantes, a todas las organizaciones estudiantiles. Estamos convocando al sector empresarial, a los investigadores, a los centros de investigación, para que todos juntos trabajemos en la construcción de esa política pública con visión de largo plazo, en esa política de Estado, de lo que debe ser la educación superior, que requiere nuestro país para tener mayores niveles de crecimiento, de desarrollo, de generación de ingresos y podamos reducir la enorme pobreza que tenemos en nuestro país. Y quiero decirles algo muy importante, ya hemos venido avanzando en este proceso de convocatoria de una manera muy amplia, muy incluyente, de tal manera que todos participemos en esta construcción de esta política. ¿Qué consideramos nosotros como Gobierno Nacional? Pues que tenemos que generar una política pública que nos permita que haya acceso a la educación superior con gran inequidad. Hay grandes inequidades en nuestro sector educativo y en educación superior ni se diga, entre unas regiones y otras y entre unas instituciones y otras. Queremos y necesitamos que la educación superior sea de muy alta calidad. Necesitamos que la educación superior sea capaz de generar conocimiento, innovación, desarrollo científico, innovación, para poder ser competitivos en un mundo global. Y por supuesto la educación tiene que ser pertinente para que cuando nuestros jóvenes terminen su formación puedan salir al mercado laboral e insertarse de manera digna y tener unos ingresos dignos como se lo merecen en el mundo laboral. De manera que pues hemos venido ya teniendo reuniones en distintas regiones del país para que todo el mundo participe y por supuesto podamos generar esa política pública alrededor de la educación superior. Muy bien, ministra, pues desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo en televisión es demasiado corto, como ustedes pueden ver muchas llamadas, mucha participación, pero bueno, de eso se trata, seguramente volveremos a hacer más unas de cristal sobre el tema de la educación. Ministra, muchas gracias. Doctora Marta Lucía, de verdad muchas gracias por participar, por regalarnos este espacio para la participación ciudadana. Y a continuación pueden seguir con Semana Presidencial, el programa de la Presidencia de la República y también con Mis Notarías, el programa de la Superintendencia de Notaría de Registro. Andrea. John Jairo, muchas gracias y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por seguir participando. Recuerden que la participación ciudadana contribuye con el ejercicio de un gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana en esta urna de cristal. Colombia.